Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme, daos cuenta que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, continuando siempre durante todo este tiempo de Pascua, Hechos de los Apóstoles, viene hoy este discurso de Pedro. Es el segundo gran discurso del Hechos de los Apóstoles. El primero, el día de Pentecostés, ese día que van a rezar la hora nona, o sea, hacia media tarde. Van a rezar al templo, curan a aquel paralítico y la gente se admira, empieza a preguntar. Todo el mundo lo conocía, ese paralítico, sabía muy bien que no había engaño. Lo cura de una forma diferente a como lo hace Jesús, porque Jesús lo hace en nombre propio, aquí no. Aquí en nombre de Jesús curan al paralítico. Y entonces empieza este discurso: ¿por qué os admiráis de esto? Y entonces empieza con la catequesis, la historia de Israel que lleva a Jesús. Pero vosotros renegasteis del santo y del justo. Renegasteis ante Pilato, que había decidido soltarlo. Matasteis al autor de la vida. Claro, lo está diciendo a aquellos que muchos de ellos eran los que gritaban: crucificadle, crucifícalo, crucifícalo. Y se lo tira en cara San Pedro. Y dice: nosotros somos testigos de ello. Es curioso porque el Evangelio nos dirá, el de hoy, exactamente lo mismo sobre esto. Acabado el Evangelio de hoy, dice Jesús: está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de los muertos al tercer día, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados, empezando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de eso. Esa es la misión apostólica, la de predicar para la conversión y de los pecados, la conversión, la conversión y el perdón de los pecados. Y la Iglesia es testigo de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Cristo, y con Él de todo lo que es predicar a Cristo y el Evangelio. Y aquí hay un punto que se repite muchas veces en el Evangelio. Se decía allí con los discípulos de Maús, lo veíamos ayer, hoy se nos vuelve a decir. San Pablo hablará varias veces de esto respecto a los judíos que no, que es el tema de abrir el entendimiento, dice Jesús. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y ese es un tema que hoy se usa poco, se habla poco de esto, pero es el gran tema del pueblo judío, que estudia el Antiguo Testamento, pero no lo entiende. no llega a ver a Cristo, está como obcecado.
le falta la gracia de Dios para el entendimiento. Pero por desgracia, en las últimas 2 o 3 generaciones está pasando lo mismo con muchísimos católicos, con muchísimos sacerdotes, con muchos obispos. No entienden las Escrituras. Yo recordaré siempre cuando llegué a esta parroquia el primer año y nos dejan unos folletos aquí de otra iglesia católica, una misa que se había hecho, y estaba allí toda la misa, el folleto que habían dado a la gente para seguir esa misa. Era todo no entender nada de la Iglesia, del Evangelio. Cambiaron el Evangelio totalmente, le hacían decir lo contrario de lo que decía el Evangelio. Toda la misa era una invención, y esto eran sacerdotes católicos aquí en Barcelona, y dices, pero ¿habéis entendido algo del Evangelio? ¿Habéis entendido algo de Cristo? ¿Sois testigos de qué? De vuestras ideologías, pero no de Cristo, no del Evangelio. Eso por desgracia pasa, y hemos de pedir a Dios que a cada uno de nosotros nos ilumine los de la gracia para llegar al entendimiento, para comprender las Escrituras. Lo decía San Agustín, lo decía San Jerónimo, todo aquello de desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si no conoces y comprendes en aquello que hay que comprender de la Escritura, estás lejos de Dios. Y hay mucha gente que se dice cristiana, católica, y está muy lejos de Dios, porque se pone a interpretar las Escrituras sin entenderlas, sin dejarse llevar por la gracia, por la tradición, por lo que ha enseñado la Iglesia desde siempre, por lo que nos enseñan los apóstoles desde el principio, por ser testigos de la resurrección, no de una vuelta a la vida, no de unas apariencias, no de como algunos dicen ahora, bueno, el fruto que lo inventa la primera comunidad. No. Cristo resucitado se presenta a los discípulos una y otra vez durante 40 días y con un cuerpo que se puede tocar, pero un cuerpo espiritual en el sentido no que sea espíritu, sino al servicio del Espíritu. Eso es lo que les aterroriza en el primer momento. No ha atravesado paredes, se ha presentado allí de golpe, como se puede presentar a alguien, y sin embargo es de carne y hueso. ¿Cómo puede ser de carne y hueso y aparecer y desaparecer? Pues ese cuerpo al servicio de Cristo, ya no nosotros al servicio del cuerpo, sino el cuerpo al servicio del Espíritu. Puede comer, pero no lo necesita. Puede hacer cualquier cosa, pero no la necesita. Está al servicio total del alma, en este caso de la divinidad misma que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y nos muestra claramente cuál es la misión de la Iglesia. Es presentarnos a Cristo, el único Señor, el único Salvador, y proclamar su nombre del resucitado para que los que crean en Él puedan llegar a la conversión, a ser discípulos suyos, llegar al perdón de los pecados, llegar a todo el pueblo, a toda la humanidad para la salvación y la vida eterna.